Muchachos, ¿aceptan que, que esta sesión se graba y posteriormente subida a YouTube, al canal del... Sí. Vale, no hay objeciones. Empezamos. Ok, entonces, lo que les voy a pedir es que se enumeren, digamos, del 1 al 3. Necesito 3 voluntarios, mejor dicho. ¿Quién quiere ser el número 1? 27. Ok, William es el número 2. Listo, necesitamos un número 1. Alguien, de primeras. Y un número 3. Cristian es el 3. A mí siempre me da curiosidad porque el número 1 es como dejado para el final, así como una decisión importante, ¿no? Pues realmente, ustedes ya ven que los ejercicios aquí no tienen mayor complejidad. Bueno, un voluntario o voluntaria, rápidamente. ¿Saben? Lo voy a elegir. Andrea, del Carmen, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando estés leyendo, digamos que voy a apagar mi micrófono para que no tengas como ese efecto ahí de eco. Listo. Entonces, lo que te voy a pedir es que nos ayudes con la lectura del primer párrafo que aparece aquí. Listo. Mm, ¿Listo? ¿Ya inició? Ajá. Las consonantes fricativas. Los principales procesos que afectan a las consonantes fricativas del español se relacionan con la actividad de los órganos fonatorios situados en la cavidad bucal y con la posición del sonido en la sílaba. Vale, muchas gracias. Número 2, William. ¿Estás allí, William? ¿Me escuchan, muchachos? Ok, William tiene allí líos. Bueno, lo voy a leer rápidamente. Ahorita más bien Cristian, si quiere, se va preparando para el número 3. Bien, como veíamos, por razones históricas, la lengua española posee dos subsistemas de consonantes fricativas. El subsistema, digamos... Creo que, perdón, ya, es que tenía un problema con el micrófono, pero ya lo solucioné. Ok, vale. Bueno, si quieres leerlo, entonces. Vale, dice, por razones históricas, la lengua española posee dos subsistemas de consonantes fricativas. El subsistema mayoritario comprende los segmentos consonante fricativa, labio, dental, sonora, creo. Sorda. Sorda, consonante fricativa alveolar, sonora, ¿es así? Sorda. Ay, Dios mío, no sé distinguir las que... Las de la Consonante. izquierda son sordas, William, y las de la derecha son sonoras. Gracias, Cristiano, gracias. Ya con eso ya me dejo equivocar, entonces. Consonante Qué pena, oclusiva. es que el asunto es, digamos que la generalización puede ser útil, sí, solo si tienen en cuenta que solo hay una fricativa sonora, y es esta, precisamente, la palatal. De resto, todas vendrían a ser sordas, incluida esta velar. Ya. Listo, consonante oclusiva palatal, sonora. Y consonante oclusiva velar, sorda, ¿sí? Y el subsistema minoritario está constituido por las consonantes fricativa, consonante fricativa labiodental, sorda. No entiendo por qué se repite la grafía. Porque nos están expresando como los conjuntos, dos conjuntos diferentes. O sea, es como si usted en matemáticas tuviera como dos conjuntos integrados por los números 0, 1,
2, 3, pero tuviera, digamos, otro conjunto en el que se contemplan los números impares únicamente, entonces digamos que fuera este conjunto 1, 3, 5, etcétera. Pues usted se puede dar cuenta que hay como unos elementos que convergen entre uno y otro conjunto. Entonces, pues eso es aquí esencial, o sea, nos están diciendo, hay un sistema, digamos, subsistema mayoritario, que comprende estos que acaba de leer, y hay otro que comprende estos dos. Digamos que en términos de estilo es una opción, ¿sí? Usted simplemente podría decir, el subsistema minoritario contempla los anteriores más esta otra. Pero la verdad es que esto tiene por objeto precisamente ponerlo en aprietos respecto a la lectura de estos símbolos, de integrarlos, digamos, en la lectura de este texto en prosa. Entonces, porfa, continúe. Ok, y el subsistema minoritario está constituido por las consonantes fricativa labiodental sorda, la consonante fricativa dental sorda, la consonante fricativa alveolar sorda, la consonante fricativa palatal sonora y la consonante fricativa velar sorda. Perfecto, muchas gracias, William. Vea cómo apenas, digamos, esto que pues se nota, digamos, no lo he entrenado muy bien, con una pequeña lectura, digamos, con el primer ejercicio que se nota lo sufrí un poquito más, ya la segunda fue mucho más fluida, y digamos que eso es importante porque uno debe ser consciente, digamos, del uso de esta estructura compleja, consonante, fricativa, labio, dental, sonora, en los textos que ustedes empiecen a elaborar, digamos, de aquí en adelante. Entonces, por eso, pues, tiene como un poco de énfasis en su, digámoslo, puesta en escena. Número 3, Cristian, creo. Listo. Entonces, todas las consonantes fricativas están sujetas a procesos de variación. Los más importantes y representativos para el español son los que afectan a las consonantes fricativa dental sorda y fricativa alveolar sorda. También se produce variación en la articulación de las consonantes, fricativa labiodental sorda, fricativa palatal sonora y fricativa velar sorda. Vale, muchas gracias. Listo, entonces si nosotros vamos a los subsistemas, digamos, de las consonantes fricativas, nos vamos a encontrar con toda esta información, ¿vale? Vamos a hacer una lógica similar, vamos a explorar, digamos, esta lectura, todos en conjunto, vamos a explorar estos recursos, y a partir de esto, digamos, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Entonces les voy a pedir básicamente el mismo procedimiento. Algunos de ustedes se van a encargar de unas secciones específicas de este texto. Yo personalmente reconozco como 4 secciones, ¿sí? Que les voy a pedir me ayuden a leer. ¿Por qué? Porque en su lectura, digamos que esto no es para yo quedarme callado. Lo que pasa es que cuando uno escucha a una persona leer en voz alta, uno se da cuenta, digamos, en su titubeo, en esas pausas que está haciendo, de qué elementos le toman, digamos, más tiempo procesar, interpretar. Esa es una hipótesis que uno puede, pues que uno podría documentar, ¿no? A partir de trabajos, de artículos que se han hecho al respecto, pero pues que a uno la intuición y, digamos, la experiencia le permiten comprender eso. En esa medida les voy a pedir, porfa, 4 voluntarios, del 1 al 4. Digamos con este objetivo, ¿no? De poder nutrirme yo de su lectura y ver, digamos, qué elementos requieren como mayor énfasis. Andrés parte por el 3. Disculpe, pero eso rimó. Ariana es el número 2. Bien. Necesitamos un 1. Siempre el 1 es nuestro Pablo. Esa es la actitud, Pablo. Bien, mientras tanto se irá definiendo el número 4. Listo. Iniciamos entonces. Digamos que el primer turno de lectura, el de Paula, va a corresponder, digamos, a esta sección. Desde el inicio hasta el final de estos, digámosle, subíndices, de estas pequeñas... ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. En tipografía esto tiene un nombre. Viñeta. Viñetas, ¿cierto? Bien.
eso, hasta el final de estas dos viñetas, aquí, esa será, digamos, la sección que te corresponde. Bueno, las consonantes fricativas se caracterizan porque durante su realización se produce un obstáculo parcial en la cavidad oral y el aire. Al ejercer presión para salir, origina una fricción. ¿Continúa? Vale, sí. Dame un momento. Digamos que aquí empezamos a retomar la idea que hemos venido trabajando de. Sabemos que las consonantes fricativas son, digamos, un subconjunto de las consonantes obstruyentes, ¿no? Y lo que nos están planteando ahí es que una consonante fricativa se articula a partir de la producción o del establecimiento en la cavidad oral de un obstáculo, de un cierre de este tipo. Si no es una obstaculización completa, sino parcial, ¿no? Entonces tengan eso todos en mente. Digamos que eso va a conducir digamos que a que se origine fricción. Y sobre esta palabra vamos ahorita a tratar, digamos, con ya una metáfora más, digamos que lo haga un poco más sencillo. Continúa, por favor. La onda sonora correspondiente a esta clase de sonidos se denomina ruido. El español posee dos subsistemas de consonantes fricativas. El subsistema ceseante consta de 4 segmentos fricativos. Fricativa labiodental sorda, fricativa velar sorda, fricativa alveolar sorda y fricativa palatal sonora. En este subsistema, la consonante fricativa alveolar sorda presenta numerosos alófonos, el más frecuente de los cuales es la... ese sí no sé. Igual, es una fricativa alveolar. Fricativa alveolar. Listo. Ahí el asunto es que ese diacrítico, digamos, va a expresar, en este caso, digamos, una producción distribuida de la lengua, una producción con esto que llamamos lámina, o que algunos también podrían referir como predorso. Entonces, pues lo que podríamos decir es que es la fricativa alveolar sorda, ¿cierto? A secas, y simplemente si necesitas, digamos, hacer énfasis en el diacrítico, pues ya lo expresas en la prosa, pero desde que no, digamos que el diacrítico va a contener esa idea sin necesidad de hacerlo explícito en palabras. Pero pues bueno, en este caso es para que sepan, ¿no? Y de hecho, este diacrítico tiene tiene cierta forma icónica, sí, expresa cierta iconografía, en tanto que pues presenta como si la lengua estuviera distribuida en el paladar. O sea, ustedes ven que allí es como una pequeña, ¿cómo explicarlo? Es como un... ¿Me ven allí en la cámara? Es como, tiene más o menos esta forma, ¿cierto? El diacrítico. Entonces, bien, esa forma más o menos imita la forma de la lengua. Ok, continúa, por favor. Entonces sería fricativa alveolar sorda, ¿sí? Normal. Ok, de articulación predorsal. Y el subsistema distinguidor está integrado por 5 segmentos fricativos. Fricativa labiodental sorda, fricativa dental sorda, fricativa alveolar sorda, fricativa palatal sonora y fricativa alveolar sorda. Este subsistema diferencial ceseante distingue las unidades fonológicas fricativa dental sorda y fricativa alveolar, alveolar sorda también, cuyos alófonos más frecuentes son las consonantes. Ay, perdón, me perdí. De articulación apical, respectivamente. Ok, listo. Digamos que aquí no se ve bien el diacrítico, pero es digamos, el inverso de este de aquí. Entonces, ustedes ven que aquí se ubican, digamos, las paticas de ese diacrítico hacia abajo, pues aquí se ubican hacia arriba, solo que pues se perdió un poco en la diagramación de esta página. ¿Listo? Esta digamos, pues que no es como tan icónica, es decir, aquí no es como que haya una punta directamente, pero sí se podría pensar como que las punticas van hacia la parte de arriba. Entonces este se realiza, como les mostraba, con la punta de la lengua, con el ápice, por eso es apical, ¿no? Listo, muchas gracias, Paula. Número 2, porfa, di tu nombre, número 2, no recuerdo. Ariana. Hola, Adriana. Hola. Listo, entonces, porfa, desde la existencia hasta aquí,
velar. Voy. La existencia de estos dos subsistemas de consonantes fricativas en español se debe a causas diacrónicas. Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes fricativas se distinguen por el lugar o zona de articulación. Labiodental en, pues, labiodental en fricativa sorda, interdental en fricativa dental sorda, alveolar en, ay, la S es, la S, esa es, fricativa alveolar sorda, dental el, uy, profesora, no alcanzo a ver, qué pena, esa es la siguiente, no veo. ¿Esta? Sí, Dental en fricativa. Aquí, este no lo ves, es otra fricativa alveolar. ok, Ujú. entonces sería fricativa retroflexa. No, simplemente sería fricativa alveolar, sería igual fricativa alveolar sorda. Ah, ok. Ujú. Palatal en fricativa palatal sonora y velar en fricativa velar sorda. Ok, muchas gracias, Ariana. Vean cómo cada vez se va haciendo, digamos, más compleja la integración de estos símbolos y sus respectivos nombres en la prosa. Entonces, digamos que esto es un juego con el cual uno debe tener mucha destreza. Digamos que esto es en términos de cómo lo estamos leyendo, ¿no? Y se supondría que aquí ya es más sencillo porque ya está hecho todo. Pero nuevamente, digamos, ahora hay cierto énfasis en el hecho de incluir esto en sus trabajos. Al momento de escribirlo va a requerir bastante, digamos, conciencia de la naturaleza de estos nombres, ¿no? Entonces, para que lo sepan, son nombres, digamos, que están compuestos pues por una frase nominal en la cual el núcleo tiene además unos adjuntos, ¿sí? Unas palabras allí satélites, entonces el núcleo siempre va a ser o consonante o vocal, ¿listo? Y de allí empiezan la adjetivación, para que lo tengan presente, digamos, y para que sea gramaticalmente adecuado cuando lo escriban. Bueno, entonces aquí hay, digamos, un elemento interesante, porque nos están diciendo como, hombre, desde el punto de vista articulatorio las consonantes fricativas se diferencian, pero cuando nos presentan este par, ¿cierto? Nos presentan, digamos, la realización dental, Sa, perdón, alveolar, sa, ¿cierto? sa, De esta fricativa que reconocemos como alveolar, pero después nos dicen, hay un alófono dental, este de acá. Sa. Sa. Pues entonces vean lo que está ocurriendo. Cuando producimos, digamos, la fricativa alveolar, vamos a llamarla así, simplemente fricativa alveolar, vamos a olvidar de pronto esa subespecificación que están dando ahí, y lo que vamos a entender es por qué la están dando. Entonces vean, cuando nosotros articulamos esta fricativa alveolar, Sa. digamos que la obstrucción se está creando hacia la región del alvéolo, sí es cierto, pero como se está dando, digamos, con el predorso lingual, ¿cierto? Con esta área que converge también con lo que podríamos llamar lámina, pues lo que vemos es que la lengua obviamente no es, digamos, como que un punto específico viene acá y el resto de la lengua se queda en su posición estática, sino que toda la lengua se dirige hacia el frente, ¿cierto? Hacia los dientes. En esa medida, la porción de lengua, digamos, que no está interactuando con la zona alveolar, pues se dirige también, digamos, hacia la zona dental. Y, digamos, el establecimiento de ese canal estrecho desde el alvéolo hasta los dientes es lo que se está aquí considerando, porque eso va a afectar la resonancia y va a afectar como tal el tipo de ruido que se produce. Se acordarán que la onda que produce un sonido fricativo se denominaba ruido. Esto ya lo vamos a asociar, digamos, a esos tipos de onda que nosotros hemos visto. Pero intuitivamente, si hablamos de ruido, ¿ustedes se imaginan una onda de qué tipo? ¿Periódica o aperiódica? Una pregunta allí para que quede, digamos, en el tintero y vamos a responder luego. Sa. Listo. Digamos que esta es la razón por la cual se habla de cierta dentalización en este sonido. Sa. ¿Listo? Ustedes pueden ver allí cómo la lengua se dirige. Mientras que en su articulación apical es mucho más notoria, digamos, la relación entre la lengua y el alvéolo exclusivamente. sa,
Ven ustedes allí la distribución de la lengua. Sa. Sa. Vale. Número 3. ¿Dónde estás, número 3? Aquí, profe. Hola, ¿cómo estás? Te voy a pedir entonces que leas, digamos, hasta este pequeño punto aquí donde dice articulatorios. Desde por la acción de las cuerdas hasta los órganos articulatorios, aquí. Vale. Por la acción de las cuerdas vocales, son sordas las consonantes fricativas labiodental sorda, alveolar sorda y velar sorda. Y es sonora la consonante palatal sonora, fricativa. Desde el punto de vista acústico, las consonantes fricativas son sonidos aperiódicos, resultado de la fricción o turbulencia que el aire origina al atravesar el estrecho canal constituido por los órganos articulatorios. Vale, muchas gracias. Número 4. Este número 4 sí existe. No, vean que nunca existió. ¿Algún voluntario? Rápidamente, Jorge. Gracias, Jorge. Listo, entonces, desde donde quedó tu compañero, en adelante. O sea, desde la consonante fricativa sonora. No, mira, desde este punto que estoy aquí señalando. Uy, no veo. ¿No ves? No alcanzo a ver. Creo que le puedes hacer zoom allá mismo. Digo, directamente como en tu pantalla. Sí, no veo, es el más. Ah, ok. Bueno, dice, desde el punto de vista acústico, el primer punto de ese párrafo. Desde el punto de vista acústico, las consonantes fricativas son sonidos aperiódicos, resultado de la fricción o turbulencia que el aire origina al atravesar el estrecho canal constituido por los órganos articulatorios. En el espectrograma, la energía sonora periódica se refleja en diferentes zonas de la escala de frecuencias correspondientes a los sonidos sordos. Esta es la fricativa labiodental sorda, fricativa dental sorda, fricativa alveolar sorda. ¿Es la misma fricativa alveolar sorda? ¿De abajo? La primera es apical y la segunda predorsal, lo puedes decir así. Entonces, fricativa alveolar sorda, ¿cómo fue que me dijiste? Apical o apicalizada. Apical, ok. Y fricativa alveolar sorda. Esa es predorsal. Aunque honestamente digamos como ese atributo no se suele integrar como lo estamos diciendo. Simplemente se infiere por el diacrítico. Eso sí es una constante, digamos, que les anticipo. Continúa. Y la fricativa velar sorda. Y el sonoro, la fricativa palatal sonora. ¿Sigo? Sí. La consonante fricativa sonora, ahí está, bueno, fricativa palatal sonora, presenta las mismas características que las sordas. Energía periódica en zonas de frecuencia alta. La vibración de las cuerdas vocales se refleja en la barra de sonoridad, un formante situado en las zonas de frecuencia grave. Vale, muchas gracias. Les voy a preguntar una cosa, digamos, de lo que acabamos de leer. Digamos que para nosotros es claro cómo es posible esta idea de escala de frecuencias. O sea, si yo les pregunto, mejor dicho, les voy a preguntar, ¿qué es, digamos, una escala de frecuencias? ¿Cómo gráficamente nos imaginamos eso? Señor Cristian. Pues yo me lo imagino, profe, como las barritas estas de la música, del, ¿cómo se llama? No es el espectrograma, ¿no? Es el oscilograma. Yo me lo imagino como el del oscilograma, que se ven que sube y baja. Ok. Que se ve como que sube y baja, listo. Digamos que vamos a aclarar un poco, pues bueno, qué es un oscilograma y qué es un espectrograma. Digamos, no porque no lo entiendas, sino para que tengas presente, digamos, el gráfico. Este sería el oscilograma, ¿no? En esa medida, digamos que lo que sube y baja, pues no correspondería, digamos, a una frecuencia, sino a una amplitud. Mira, como en este caso, de aquí. Digamos que esto está subiendo y bajando, pero esos son, digamos,
Eso es reflejo de la amplitud, de la fuerza, digamos, con que esa onda va. Pero el oscilograma específicamente nos presentaría líos para reconocer frecuencia. ¿Listo? Más bien el espectrograma, que es el que ves aquí abajo, ¿ven mi mouse? Qué pena, es que ahora tengo las dudas al respecto. Lo vemos. Ahora, sí. Sí, vale. Listo. Entonces digamos que en este espectrograma, el que ves abajo, estas líneas punteaditas, pues hombre, sonará un poco extraño y todo, pero sí las puedes imaginar como escalones, ¿sí? Y digamos que esa escala de frecuencia se ampara en este hecho. Precisamente se utiliza una convención gráfica que se ampara en el eje vertical, ¿cierto? Y aquí nos plantean una escala que va del 0 al 5000. Entonces ahí, digamos que de forma escalar tú puedes ir aumentando la información en términos de la frecuencia que se presenta. Entonces, pues entre más bajito sea esto, entre más bajita esté esta raya, digamos que su frecuencia será más baja, y entre más alta va a ir siendo cada vez más y más agudo, ¿listo? A esta idea es a la que apelan con escala de frecuencias, ¿listo? Y esto va a ser importante, digamos, reconocerlo aquí en adelante. No sé si hay dudas al respecto o si todo queda claro. Bueno, igual eso con la práctica también lo vamos desarrollando. Otra pregunta que creo que es importante en este punto es empezar a reconocer, digamos, o empezar a hipotetizar algo. Y es lo siguiente. A nosotros nos dicen que, pues bueno, a pesar de que hay subsistemas y tal, si nosotros contemplamos todas las fricativas del español, todas nosotros contemplaríamos el sistema, digamos, distinguidor como el conjunto mayor, el que contiene todos los demás subsistemas. Y en esa medida nos dicen que en ese gran conjunto hay una subdivisión entre sonidos sordos, que si ustedes se dan cuenta, pues son más, digamos, que predominan en términos del número, ¿sí? Son más. Y, digamos, un subconjunto de los sonoros, pero de hecho es solo uno. No obstante, esto no implica, digamos, que no existan alófonos de todos estos sordos de acá que se sonoricen. ¿Es posible que eso ocurra? Sí, es posible. También es posible que que es sonoro se ensordezca. Es posible, ¿sí? Y digamos que todo eso ha de ser, pues, experimentalmente probado y reportado. Pero ahora viene el asunto. Digamos que no nos vamos a centrar en esos casos posibles, sino en los casos concretos que vemos acá. Bueno, todo se produce así. Pues hombre, nosotros vamos a ver una relación, como lo dicen acá, entre la energía específica acústica que se produce en la fuente de sonido, ¿cierto? Es decir, en el punto de articulación específico que primero, digamos, empieza a producir energía acústica. Y pues el tipo de onda. Entonces, si yo tengo que estos son sonidos sordos, pues hombre, yo no me voy a esperar, digamos, qué cosa. Si son sonidos sordos, yo me espero una onda de qué tipo, periódica o aperiódica, si el sonido es sordo. Pregunta. Si el sonido es sordo, esperaría yo una onda aperiódica, como lo presentan allí. Listo. Y si el sonido es, digamos, una fricativa sonora, siendo fricativa, que conserve, digamos, ese rasgo de fricción que ya vamos a ver más claramente, pero también vibración de las cuerdas sonoras, ¿qué me espero yo? ¿Una onda periódica? ¿Una onda aperiódica? ¿Otro tipo de onda? Bien, es Es interesante. una combinación entre una onda periódica y una aperiódica, ¿no, profe? Exacto, en ese caso vendría a ser, digamos, esto que llaman onda compleja, ¿cierto? Una onda, pues que guarda características de ambos tipos. Como nosotros veíamos, hay un principio en el ámbito de la acústica llamado, o bueno, que se reconoce como la superposición de ondas. Entonces, digamos que una onda periódica se puede sumar a una onda periódica. No son simplemente las ondas periódicas allí todas perfectas las que se pueden sumar entre sí. ¿Por qué? Nosotros podemos reconocer eso. Si ustedes se montan, digamos, 7 AM un Transmilenio, como era otrora, cuando la universidad era real, digamos, de concreto y pasto, pues nosotros podríamos ir en ese Transmilenio escuchando un altísimo nivel de ruido y aún así ser capaces, digamos, de comprender
¿cierto? Cuando se subía alguien a vender alguna cosa, cuando se subía alguien a comprar, digo, a ofrecer algún producto, a, no sé, pedir colaboración, cualquier cosa. Sin embargo, ustedes saben que el movimiento del bus crea una fricción y crea un ruido desde afuera y todo ese caos de la ciudad se suma, digamos, a las voces que nosotros estamos escuchando. Pero eso, digamos, eso no es para nosotros un impedimento mayor, ¿cierto? Al momento de procesar ese sonido. Pero eso, ¿a qué va? Digamos, a que las ondas, digamos, de todo el entorno se suman entre ellas, sea el tipo de onda que sea. Pues en una onda impulsional, pero esta se puede sumar a una onda periódica y con eso vamos a tener un sonido como las oclusivas sonoras que veíamos antes. ¿Listo? En este caso específico, para las ondas fricativas, perdón, para los sonidos fricativos que presentan sonoridad, vamos a tener un nuevo tipo de onda que nosotros llamaríamos compleja o compuesta. Digamos que a este respecto no hay como mucha, o sea, mucha ciencia, digamos, es más una intuición. Y es que vamos a tener, digamos, un perfil de onda en el cual vamos a encontrar algunos momentos de periodicidad y otros, muchos, de aperiosidad. Es decir, como que vamos a encontrar un poco de desorden y a la vez patrones, ¿sí? Que esto sí ya va a ser mucho más natural. Encontrar estas estructuras así como un poco caóticas, pero que guardan alguna relación, digamos, de periodos. Eso ya lo vamos a ver de forma gráfica. Listo. Estamos así muy bellos, digamos, incluyendo acústica y demás. Pero creo que antes de proceder, digamos, al reconocimiento de estos espectrogramas, sí es necesario que hagamos una cosa todos nosotros, y es que entendamos la fricción. ¿Quién me explica qué es fricción? ¿Quién me explica qué es, digamos, cómo perceptualmente podemos hablar de la fricción? Si nosotros definimos la fricativa partiendo o casi que por antonomasia, utilizando el término fricción, pues ¿qué es fricción? La fricción es 2 minutos. ¿Qué es fricción? Virgen Santa. La fuerza que se opone al movimiento de un objeto en contacto con otro, pues sí. Digamos que en este respecto es, o a este punto, en este punto más bien, se me está olvidando usar preposiciones. En este punto es necesario, digamos, hacer la distinción entre términos, sí, efectivamente, fricción es una palabra polisémica. Ustedes dos están planteando la fricción como un vector. Cuando uno veía fórmulas en física y uno veía, digamos, que la fricción tiene un efecto, ¿cierto? Como fuerza, se me registra como un vector, como que esta es la resistencia que tiene un objeto A. Digamos que ahí, pues obviamente tiene sentido precisamente emplear ese concepto o esa definición técnica. Pero en este caso, nosotros vamos a apelar a una idea un poco más, digámoslo, más cotidiana o más sencilla, ¿sí? No va a ser, digamos, no va a ser, o no vamos a concebir la fricción en términos de esa, de fuerza, ¿sí? De una fuerza, más bien la vamos a asumir como un proceso. Y ya les explico por qué. Esto que ustedes ven aquí, pues es un disco, un LP, pero de toda la vida, ¿no? Un acetato. Ustedes saben que los acetatos tienen, digamos, una superficie irregular, porque aquí en esta superficie pues están grabados todos los movimientos, digamos, que al ser, digamos, rozados por una aguja, van a producir el efecto, pues, sonoro que nosotros queremos. Digamos que en esto no me voy a demorar mucho. El caso es que ustedes saben que esto tiene una serie de microsurcos aquí alrededor. Entonces, ¿qué pasa si yo con la uña entro a tocar esto? No sé si lo escuchan. ¿Sí? ¿Se oye?
Pues bueno, digamos que eso en este caso es fricción. Digamos que fricción aquí es un proceso de rozamiento, ¿sí? Eso es lo que lo que nos interesa, digamos, al momento. Sí, obviamente es un factor, porque ese rozamiento, digamos, implica la pérdida o la disipación de energía en algunos procesos, pero pues eso no es, digamos, el caso aquí. Aquí lo que nos interesa es comprender el proceso de rozamiento a través de, digamos, unas moléculas muy pequeñitas, pero pues que guardan gran tamaño en relación con estructuras más pequeñas, son, digamos, las moléculas de aire. Las moléculas de aire, por pequeñas e invisibles, aparentemente que sean para nosotros, pues tienen, digamos, masa, ¿sí? Tienen un volumen específico, y como masa y volumen específico son capaces de, digamos, de rozar otras partículas. Al rozarse entre ellas, pues van a crear un efecto similar al que estábamos viendo con este disco. De hecho, hay un instrumento muy curioso, y son todos estos instrumentos que llaman shakers, o instrumentos, pues, de percusión tipo maraca. ¿Listo? Entonces, esto es una maraca pequeña. Ustedes lo que se van a imaginar es que este huevito tiene por dentro, ¿qué? Un montón de pepitas, ¿sí? Y esas pepitas, vamos a pensar, son estas moléculas de aire. ¿Qué pasa si yo empiezo a mover ese huevo? Pues esas pepitas empiezan a rozarse entre sí y empiezan a hacer un sonido. De hecho, es tan, digamos, grande el efecto que logra ese rozamiento, que este pequeño huevito, esperen, traigo el otro porque no solo es como... Vean, estos dos cosas son capaces de sonar así. Y hay como muchos tipos de sonido que se pueden lograr manipulando ese rozamiento. Entonces, más o menos este es el principio que opera con las consonantes fricativas. Nosotros tenemos una corriente de aire, y esa corriente de aire se dirige por un canal muy estrecho. Ese canal muy estrecho hace que las moléculas de aire peguen, digamos, como en todos los costados entre ellas, y ese contacto entre las moléculas de aire entre sí y con, digamos, las zonas de los articuladores van a producir un ruido específico. No solo los sonidos, digamos, significativos o de la lengua son capaces de hacer eso. Nosotros podemos hacer algo así como... Sí, podemos jugar, ¿no? Entonces, jugando con nuestra lengua, busquen qué formas logran ustedes de imitar una olla a presión. Cuando una olla a presión está como... ¿Cierto? Como ese pitico ahí. Pues lo que ocurre en esa olla a presión es exactamente el mismo principio que ocurre en nuestra boca al momento de producir una consonante fricativa, ¿sí? Entonces, bueno, espero esto aclare, digamos, un poco esta idea de la fricción, de cómo es que está operando la fricción aquí. Y ahora, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a empezar, digamos, a practicar es, vamos a dejar estos espectrogramas aquí en el tintero, vamos a volver a ellos después, porque es necesario primero reconocer, digamos, otros elementos, ¿sí? Antes de meternos con la acústica es necesario entender bien la articulación. Entonces, listo. Volviendo al manual de la profesora Joana, que ustedes pueden encontrar allí. Yo no sé si esto ya es una publicación oficial de la universidad, o sea, como que se pueda comprar y eso. Pero bueno, igual lo tenemos allí, digamos, gratis. Entonces, nosotros aquí, a partir de la propuesta de la profe Joana, vamos a reconocer fases de articulación en este proceso. ¿Listo? Entonces, digamos que hay información aquí adicional que se nos presenta, y es como que la constricción. Vean que este es un nuevo término, constricción. Digamos que la constricción implica un estrechamiento, ¿sí? Son sinónimos, constricción y estrechamiento, que no implican una obstrucción total, ¿sí? Una cosa es que el tráfico se encuentra obstruido, y otra es hablar de constreñimiento en términos de tráfico. Primero, eso no es común, ¿no? No es una colocación de nuestra lengua. Pero bien, la idea del constreñimiento no es como que hay un bloqueo, no, sino que hay un estrechamiento. Listo, entonces, cuando nosotros reconocemos esta constricción, esta constricción puede tener una duración de 100 a 200 milisegundos. Eso es lo mismo que 0,2, ¿sí? 0,2 segundos. Mientras el aire fluye de los pulmones. No, mentiras, ya no me acuerdo bien del valor. Omitan ese pedazo.
Listo, entonces, nosotros reconocemos una iniciación pulmónica, pues porque los sonidos fricativos son sonidos que se originan con esa corriente de aire que viene de los pulmones. Ya, esto es usual para nosotros, ¿cierto? Y al hablar, digamos, de los estados de la glotis, ¿cierto? De la acción de la glotis o de la zona laríngea, en este caso ella se refiere a ello como fonación. Nosotros, pues bueno, vamos a reconocer que es un posible uso de la palabra. Entonces nosotros podemos tener dos estados. Podemos tener una glotis muy abierta para las fricativas sordas, vemos que son bastantes, o cerrada y vibrando para las fricativas sonoras. Pues digamos que fonológicamente fricativas sonoras solo hay una, aunque todas estas se pueden sonorizar, es decir, puede que en algún caso específico, en alguna variedad de español, pues se produzca este cierre y vibración de las cuerdas vocales al momento de producir una consonante que fonológicamente sería sonora, digo sorda. Bien, entonces, respecto a la articulación, nuevamente volvemos a nuestro modelo de 3 fases. Tenemos una fase de acercamiento, en la cual el articulador activo se mueve hacia el articulador pasivo y la constricción es formada. Vean, digamos, el buen uso de la sintaxis en este caso. Entonces, partimos de la noción de los articuladores activos y pasivos y expresamos su desplazamiento con un único verbo, ¿cierto? Y ya, luego planteamos el establecimiento de la constricción, no el cierre, constricción o estrechamiento. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque si usted utiliza, digamos, en términos erróneos, la idea del cierre o de la obstaculización completa, pues usted lo que está haciendo es confundir la categoría fricativa con oclusiva. Y digamos que los lectores en esta área sí son muy quisquillosos con eso. ¿Sí? Los lingüistas y filólogos y todos nosotros nos volvemos expertos en encontrar errores, ¿cierto? Eso es bien curioso. Bien, entonces se establece, digamos, ese acercamiento que nosotros podemos nuevamente ver en nuestra herramienta SingSpeech. Esto es como tener, digamos, una máquina de resonancia magnética. El acercamiento, ¿no? Entonces el desplazamiento hacia el punto en el cual se crea esa constricción. Luego se tiene la fase de mantenimiento. Esta fase dura harto. ¿Por qué? Es un sonido continuo. Digamos que la fricción no sea por periodos muy pequeñitos, como si se puede dar, digamos, la explosión de una oclusiva. Tipo, más bien las fricativas sí se suelen, digamos, extender un poquito. Su duración suele durar, Dios mío. Su duración es considerable en relación con otra serie de sonidos. Digamos que a veces se puede comparar al de las vocales, puede llegar a durar tanto como una vocal. Y esto tiene un efecto o una, digamos, tiene implicaciones. Y es como, pues, si yo tengo una fuente de sonido que me está produciendo un sonido o una onda periódica, y esta onda periódica además tiene como unas características que pueden confundirse con las otras fricativas, pues yo lo que como hablante voy a hacer es como le voy a dar su tiempo para que se realice, digamos, bien, y ya sigo yo con mi discurso. Entonces, por eso esa duración, digamos, es tan marcada. Aquí se plantea esta idea de 150 a 300 milisegundos. Eso es bastante. Para un sonido, eso es bastante, digamos. Para un único sonido en la cadena de habla, es bastante. Bueno, mientras el aire es forzado a través de ella, se causa turbulencia. Esta idea de la turbulencia apela a la idea de este roce, de esta fricción, ¿sí? De ese movimiento errático del aire. Cuando nosotros veíamos los modelitos estos de aerodinámica, de los edificios, no sé, el Burj Khalifa, es el único que pienso siempre porque es el único que he encontrado, digamos, en videos para buscar este ejemplo. Y son como estos gráficos, ¿no? Entonces, este es el movimiento del aire. Estas zonas de acá son zonas de turbulencia en las que el aire empieza a interactuar como de forma mucho más errática. Entonces se observan aquí estas zonas en las cuales el aire, digamos, como que se revuelve un poco. Y estas zonas aquí de caos, este es un movimiento más cercano digamos, al movimiento errático del aire, ¿sí? A una turbulencia. Esto que ustedes están viendo aquí es un modelo
pues un modelo aerodinámico. Entonces aquí viene un flujo de aire laminar y este flujo pues entra a interactuar con la estructura, ¿cierto? Que es lo que pasa, digamos, con nuestros dientes, alvéolos, la lengua y demás. Y una vez se estrella con esta estructura, pues vean cómo su flujo todo perfecto laminar se vuelve un flujo turbulento, caótico, poco predecible. Bueno. Finalmente tenemos una fase de liberación. Esto es muy sencillo, simplemente no hay explosión en este caso, como lo había en el caso de las consonantes oclusivas, y pese a que hubo un aumento de presión cuando se libera, no se crea este efecto de explosión porque no se llegó a esa diferencia de presión significativa entre una y otra región como para que cuando se libere, pues se equilibren. Además que ustedes deben tener en cuenta una cosa, y es que dos cavidades que están interconectadas, o digamos que dos regiones que están interconectadas, como puede ser nuestra boca y el exterior, por una pequeña zona de estrechamiento, pues no tienen así una diferencia de presión grandísima. ¿Aumenta la presión? Sí, porque se necesita para que haya turbulencia. Pero cuando se libera, digamos que el hecho de que ya haya un canal estrecho hace que cuando esto se libera, pues simplemente sale mucho más aire, se pierde esa diferencia de presión, pero sin lograr un efecto de explosión. Es muy sutil el hecho de poder hacer uso de estos mecanismos. Si ustedes lo piensan, nosotros hacemos unos usos muy cuidados de unos elementos muy puntuales, como lo son el impedir que salga el aire, forzarlo, ¿sí? Y todo esto produce sonidos que son significativos en la lengua. Tú propones un edificio para que el viento de las alturas no genere tanto impacto. Ok. Sí, el aire, digamos, ya cuando uno se pone en una lógica así como de maestro aire, ¿cierto? Tipo Avatar, siendo uno Aang, uno comprende la fuerza del aire, y no solo para hablar, sino como se plantean ahí. El aire es capaz de tumbar un edificio gigante, por grandote que sea. Entre más grande, más, digamos, está sujeto a esa fuerza. Bueno, todo esto que hemos dicho de la turbulencia y demás, pues en el espectrograma se va a ver así, se va a ver como un gran manchón, porque si nosotros estamos viendo que las moléculas de aire, digamos, están produciendo una onda periódica, pues una onda periódica se va a, digamos, a caracterizar por estas estructuras de manchón en un espectrograma. Sin embargo, hay regiones en las cuales nosotros podemos identificar como una máxima concentración de energía. Hay un concepto, digamos, que es como el centro de gravedad, que obviamente no opera, digamos, igual que en otras disciplinas. En este caso, el centro de gravedad es la zona hacia la cual se ubica como la mayor concentración de energía acústica. Pero antes de entrar en este detalle, vamos a partir de una impresión un poco más perceptual. Tenemos aquí una serie de fricativas, y estas fricativas se caracterizan como fuertes o débiles. Cuando nosotros veíamos el esquema de rasgos distintivos de las fricativas, mirábamos si era estridente o menos estridente. Esa es una clasificación importante, digamos, porque nos permite separar en español estas dos fricativas específicamente. La fricativa dental, ¿cierto? Aunque también lo hace la zona de articulación. Pero que ustedes ven que en el subsistema distinguidor, estas dos señoritas de acá se presentan como de articulación dental, ¿sí? Entonces, bueno, el caso es que hay unas que perceptualmente, y no solo perceptualmente en términos de cómo las percibo, sino que acústicamente podemos probar, son sonidos más débiles. Si nosotros estamos hablando aquí de sonidos débiles, esto tiene implicaciones con qué factor o con qué criterio: frecuencia, duración o amplitud, si el sonido es más débil o más fuerte. Si los pregunto, escríbanlo en el chat, por favor. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Vale, estamos viendo que, digamos, hay una subdivisión entre consonantes débiles y fuertes. Les he dicho que esto es, digamos, perceptual y acústicamente probable. Pero si yo hablo de un sonido débil, ¿cómo se imaginan que es la onda, digamos?
se ve afectada esta onda en su amplitud. O sea, si yo tengo un sonido débil frente a uno fuerte, ¿qué se va a afectar? La frecuencia, la amplitud, la duración. ¿Qué se les ocurre? Bueno, me voy a anticipar. Me voy a anticipar sus respuestas. Amplitud, exacto. Exacto, muchachos. Diego, Ana María. Exacto, Cristian. Tiene que ser la amplitud, necesariamente tiene que ser la amplitud. Y como tiene que ser la amplitud, digamos que esto se va a reflejar en los espectrogramas así. Ustedes pueden ver que el perfil de onda de la consonante fricativa alveolar sorda es menor, es más pequeñito, ¿cierto? Está más cercano al cero que el de la consonante alveolar, ¿cierto? Y es mucho menos incluso que el de la consonante fricativa. Esta es una consonante fricativa postalveolar. ¿Listo? Que digamos no está en español solita como fonema, pero que vamos a ver puede ser alófono de los sonidos africados, del sonido africado del español. Bueno, el caso, como es más débil, pues es más tenue en términos de grises en el espectrograma y es más bajito su perfil de onda en el oscilograma. ¿Listo? Entonces hay fricativas débiles, fuertes, y el centro de gravedad. Entonces hay fricativas que se ubican su energía entre unos puntos. Les voy a pedir un momento, ya vengo. Vale, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Se cortó esto, no? Sí, señor. Vale, gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a ahorita hacer como un ejercicio práctico. Y es como que no vamos a incluir de una vez, digamos, los sonidos fricativos así convencionales y a mirarlos. Sí, creo que vamos a hacer un pequeño juego. Escuchen esto. ¿Qué pasa si yo hago... ¿Qué sienten? Digamos, perceptualmente hay un cambio en algo o suena igual.
Nuevamente, digamos que lo... Señor, Evaluación. dígame. No lo entendí. Bueno, Andrés dice, cambia la frecuencia. Listo. Perceptualmente nosotros intuimos que al hacer esto, cambia la frecuencia. Lo intuimos. Pues vamos a comprobarlo. Entonces vamos a Prat. Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Vamos a Prat y vamos a grabar precisamente este fenómeno. Listo. Entonces, pueden ver ustedes, digamos, este contorno de ascenso, ¿cierto? Y descenso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se nos está presentando la información cortada. Y esto aquí, digamos, tiene que ver con ciertas implicaciones de orden acústico. Todos los sonidos fricativos se producen a frecuencias muy altas. Digamos que tienen su energía acústica en frecuencias muy altas. Si nosotros vamos y miramos la tabla que presenta la profesora Joana, nosotros vemos que, digamos, la fricativa labiodental del español sitúa su máximo de energía entre los 3.000 y 4.000 hercios, ¿sí? O entre los 3 y 4 kilohercios, como se presenta en esa convención. Mientras que la dental lo presenta mayor a 8.000 hercios y la alveolar puede estar entre los 5.000 y los 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos tener en cuenta cuál es la escala que nos está presentando este programa. Aquí va de 0 a 5.000, pero si yo veo que esto puede llegar hasta los 10.000 o más, de hecho hay fricativas, las fricativas tienen energía a frecuencias muy altas. Entonces pues yo voy a cambiar esto, voy a cambiar digamos el rango que esto me presenta, que no sean 5.000, sino que sean de hecho 15.000, hasta los 15.000 hercios. Miren, le voy a aplicar y ahora digamos que se establece un panorama diferente. Para fines del contraste que necesito lo voy a dejar a 10.000 para mostrarles ese cambio. Entonces vean, bueno, no tiene sentido aquí presentar formantes, pero si yo reduzco un poquitico más, yo creo que va a tocar por ahí 8.000 para que se vea. Ustedes logran ver el ascenso y el descenso en términos de frecuencia. ¿Sí lo logran ver? Digamos, aquí se ve en el espectrograma abajo, ¿no? En el gráfico de abajo, se observa digamos como que aquí hay una barra de sonoridad, no, perdón, hay una barra, digamos, de energía acústica y esta sube y luego baja. ¿Sí lo logran ver o necesito, digamos, hacerle a esto cosas? Por favor, díganme. ¿Sí lo logran ver? Gracias. Sí, ¿Todo? profe. Entonces, respecto, ahí creo que es un poquito más claro, ¿no? Es como una forma de sombrero un poco. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros reconocemos. Esto no tiene sonoridad de ningún tipo, vean. Es decir, no hay vibración de cuerdas vocales. Sin embargo, nosotros vemos cómo se sitúa ese ruido a frecuencias determinadas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificar los distintos tipos de fricativas. ¿En qué región se sitúa esta energía acústica? ¿Listo? Bien. Entonces, digamos que hay unos estándares, sí, eso está bien dicho, entre, pues por lo menos las fricativas del español. Vamos a ver una constante, y es que, pues bueno, primero vamos a reconocer que estos dos sonidos del español son débiles, ¿no? Como son débiles, nos esperamos una onda más bien opaca, como esta que se ve aquí, ¿sí? Sin mucha intensidad. Mientras que entre más fuerte sea, va a ser mucho más intenso. Estos valores, digamos que ustedes los pueden encontrar bastante variables, ¿sí? Eso va a depender de muchos factores. Porque, como les anticipaba la sesión anterior, las consonantes fricativas están caracterizadas, digamos, pues por el efecto que toda la fisionomía de la boca tiene, ¿sí? De hecho, cada sonido, al ser, digamos, producido por efecto de una fuente de sonido y una resonancia específica de unas cavidades con las que interactúa, pues va a estar determinado por la forma de esas cavidades.
nuestros dientes, el tamaño de nuestra boca, de la mandíbula, de la distancia que hay entre la mandíbula inferior y la mandíbula superior, el tamaño, digamos, de esta protuberancia, de esta parte de acá, que es como la unión entre ambas estructuras de mandíbula, ¿cierto? Que es como la bisagra aquí de la mordida. No sé si tienen, no tienen cachetes, en fin, todo eso va a afectar un montón el tipo de sonido. Eso es lo que crea, digamos, su voz particular o el color de su voz particular. Y el caso de las fricativas es bien curioso porque se ha afectado directamente por la forma de los dientes. Entonces uno puede ver, digamos, cambios en la articulación de las fricativas según si una persona, digamos, tuvo o no tuvo tratamiento de ortodoncia. Si una persona tuvo tratamiento de ortodoncia y la grabamos, las fricativas después del tratamiento de ortodoncia van a ser diferentes. Hay un mito al respecto y es el de Freddie Mercury, ¿no? Que él, digamos, tenía una dentadura así, pues bastante británica, eso sí es una constante allá, así, pues sí, como los dientes torcidos, normal. El asunto es que él nunca cambió eso, digamos, con todo o sea, como con todas las posibilidades, previendo, pues que cambiara algo en su voz. Eso, Mariana dice que él no se operó porque tenía miedo de no cantar igual. Y es que eso sí es muy probable. Seguramente el hecho de que su fisionomía fuera así le permitía alcanzar determinadas frecuencias. Hay un tipo de canto que se llama canto sobretonal, overtone singing. Cuando uno ve ese canto, ahí va a entender, digamos, el impacto de la forma de la boca, porque esto es cantar, digamos, dos frecuencias a la vez. OutSystems, la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores. Hello, I am Ana Maria, and I'm an overtone singer, and I'm going to tell you something about polyphonic singing today. Overtone singing is a voice technique where one person sings two notes at the same time. Vale, digamos que si quieren ahondar al respecto, a mí siempre me pareció muy interesante este tipo de canto. Utiliza, digamos, ambos principios, entonces utiliza, es como esta mezcla y digamos que viene a ser útil ahorita por eso. Se ampara, digamos, en la posibilidad del silbido y en la vibración de las cuerdas vocales, entonces produce una frecuencia, produce un tono digamos, con sus cuerdas vocales, la frecuencia fundamental la sitúa a un tono específico y ese tono luego entra a interactuar con las, digamos, estructuras que permiten silbar. Si ustedes silban, pues ustedes se dan cuenta que lo que están haciendo es enviar aire y hacer que ese aire pase por una zona específica. De hecho, el silbido es un sonido fricativo, ¿sí? El asunto es que se logra una frecuencia estable, ¿sí? Y esa frecuencia estable hace que reconozcamos una nota. Ah, bueno, ahí hay una nota. Entonces, en ese canto, digamos que lo que hacen es eso, juegan con el aire que ya está haciendo vibrar las cuerdas vocales y luego lo hacen como silbar, tipo... Eso es muy difícil de hacer. Eso sí, sé que requiere muchísimo entrenamiento. Pero bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que les voy a pedir en este momento es una actividad ya más de índole práctico, porque pues también es bueno que ustedes empiecen a hacer cosas, ¿cierto? No solo su primera guía, cuyas notas vamos a discutir la próxima semana. Bueno, esperen, antes de esa actividad quiero plantear, digamos, un último concepto que va a ser muy importante y es el del fuente de sonido. Digamos que si yo les pregunto esto en el marco de la fonética, ¿qué es? O sea, ¿qué entienden por fuente de sonido?
Bien. Pues bueno, si nosotros, si nos ponemos así como muy interpretativos, ¿cierto? Pues la frase, ¿cierto? Fuente de sonido, pues refiere a la siguiente idea. Hay un lugar en el que se está originando ese sonido, ¿sí? Entonces digamos que esa fuente de sonido, exacto, de dónde viene el sonido, de dónde se produce, los pulmones, bueno, no sé si los pulmones específicamente. Esperen, esas preguntas que plantea Cristian son preguntas que orientan esto. ¿Dónde se produce el sonido? Entonces, bien, nosotros podemos decir que toda fuente, que digamos, todo sonido tiene como fuente, pues el aparato fonador. Eso es una obviedad. Sin embargo, en fonética, nosotros necesitamos distinguir si la fuente de sonido es una fuente, digamos, como lo es la vibración de las cuerdas vocales. Cuando la vibración de las cuerdas vocales es lo primero que interviene en la producción de un sonido, digamos que es lo primero que empieza a producir energía acústica, nosotros reconocemos que, bueno, la fuente de sonido en este caso es la vibración de las cuerdas vocales. Pero si nosotros articulamos una consonante, por ejemplo, alveolar sorda, tipo S, ¿cuál es allí la fuente del sonido? La fuente del sonido en este caso es la turbulencia que se origina por esa constricción. No es la vibración de las cuerdas vocales, no son los pulmones, no son las cavidades, digamos, infraglóticas, sino lo es la turbulencia. Ni siquiera es, piensen, un órgano específico, sino la turbulencia que se produce ahí sí, en un órgano específico. Y eso va a ser importante. ¿Listo? Eso va a ser importante además porque nos va a permitir, cuando volvamos a las vocales ya con todo este conocimiento acústico que hemos ido construyendo con todos los sonidos, cuando volvamos a las vocales, vamos a poder entender ahí sí el principio físico que explica la resonancia de esas vocales. Yo les he hablado mucho de resonancia y todo ha sido muy intuitivo, para que cuando lleguemos a ese punto ya de hacer la descripción técnica, pues sea más sencillo. Listo. Entonces, vamos a poner nosotros la idea de fuente de sonido, ¿cierto? Esto es diferente a la idea de los filtros, ¿bien? ¿Por qué? Porque una fuente de sonido específica puede estar, digamos, afectada, o esa señal puede verse filtrada, ¿sí? Por la resonancia de las cavidades que se encuentran después de esa fuente de sonido. Entonces, para el caso de un sonido cuya fuente de sonido primaria es la vibración de las cuerdas vocales, pues todas las cavidades supraglóticas van a funcionar como filtros. Pero si la fuente de sonido es, como en el caso de la fricativa alveolar sorda, la turbulencia que se crea en la zona alveolar, los únicos filtros que pueden ahí intervenir son los pequeños, digamos, espacios que quedan entre el alvéolo y ya el exterior de la cavidad oral. Eso tiene efectos, claro. Si yo tengo, pues, digamos, más filtros, yo voy a poder modificar más ese sonido. Si tengo menos filtros, pues, ¿cierto? Digamos que el rango dinámico se disminuye. Entonces, lo que vamos a hacer en el Jamboard es lo siguiente. Primero lo voy a crear. Listo. Entonces, lo que les voy a pedir allí que creen es, utilizando esta página que se llama IPA Picker, o, listo, se las voy a enviar allí. En esta pues, ustedes pueden seleccionar todos los símbolos fonéticos necesarios, digamos, para esta actividad o para cualquier actividad de fonética de aquí en adelante. Lo que les voy a pedir es que hagan un listado de palabras en el cual se contemplen todas las fricativas del español, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, como reconocemos dos subsistemas, pues vamos a hacer un listado de palabras para cada subsistema. Uno para el subsistema cesante y otro para el subsistema distinguidor. Y ese listado de palabras pues tiene que tener palabras en las que se presenten esos sonidos. Básicamente un listado en el que se garantice que cada sonido aparezca al menos una vez, ¿sí? Y en el cual aparezca al menos en estos dos contextos que les voy a presentar. A inicio de palabra, ¿listo? Y digamos que en una posición, esto es un poquito más complicado, pero lo vamos a lograr, en posición intervocálica, ¿listo? Eso parece que fuera un emoji. Sí, es claro, digamos, listados de palabra en que cada fricativa aparezca una vez al principio de palabra y una vez en posición intervocálica. ¿Listo? Cada uno de los sonidos.
Entonces, sí, cada uno de ustedes va a hacer eso de forma, digamos, individual, porque no es así un ejercicio, pues, insostenible. Y bien, pues para eso les voy a dar 5 minutos, ¿les parece? Muy poquito tiempo. No sé, ustedes díganme, yo soy un entusiasta del tiempo, yo creo que todo se puede muy rápido. Bien, hagámoslo un término medio, 7 minutos. ¿Listo? Vean ustedes. Qué pena. ¿Podrías repetir otra vez lo que toca hacer? Lo siento. Como que me saturé. Van a hacer un listado de palabras en el cual aparezcan por lo menos una vez cada fricativa del español en cada subsistema, es decir, van a ser 2 listados de palabras, uno para el subsistema ceseante, otro para el subsistema distinguidor. Y la condición es que cada fricativa aparezca al menos una vez en esos 2 contextos que les planteé, a principio de palabra y en posición intervocálica. Les pongo un ejemplo, ¿cierto? La palabra feo. Este es, digamos, mi registro para la fricativa labiodental sorda a principio de palabra. Y si yo quiero, digamos, esta misma palabra en posición intervocálica, yo voy a decir la palabra trufa. ¿Listo? En trufa, pues yo tengo ese mismo segmento, pero en posición intervocálica. Digamos que eso es todo lo que hay que hacer. Incluso pueden utilizar los mismos ejemplos para los 2 subsistemas. El caso es que esté diferenciado o que ustedes tengan en su cabeza la necesidad de contemplar, bueno, ¿qué subsistema del español voy a investigar? ¿Es ceseante, no es ceseante, etcétera? ¿Es más claro, Ariana? Sí, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, para que lo hagan todos individualmente, ¿sí? Entre más palabras tengamos va a ser mejor. Vamos a hacer esto en 7 minutos. Señor, señorita, no sé. Profe, yo tengo yo no sé, yo me perdí un poquito en eso. De lo que leímos en el este bicho de los sonidos del español que leímos al inicio de la clase. Los ceseantes, ¿cuáles eran? ¿Los primeros o los segundos? ¿Los qué? Perdón. ¿Y cómo es la diferencia en temas de... En temas de los subsistemas? Se los voy a poner en la pantalla. De auditivo. No, yo al escucharlos, porque yo la verdad que yo veía los símbolos, pero yo no distingo realmente muy bien cómo... Vale, pero que digamos, ¿qué conjunto específico lo pone en duda? ¿Las 2 alveolares? ¿O cuál? O sea, ¿qué sonido específico no lo diferencia? Digamos, no está allí. Pues, profe, es que... Pues, profe, ahí la pregunta es ¿cuál diferencia? Porque, o sea, yo listo, ya puedo ver aquí en el AFI el nombre de cada uno y listo, sí, muy bien por ese lado. Pero pues si usted me dice a mí cómo suena por ejemplo, la fricativa velar sorda, pues yo no tengo ni idea cómo, o sea, no sé a qué sonido de los que yo uso corresponde, no lo logro relacionar. Ok, bueno. O sea, yo puedo escribir, por ejemplo, zapato, pero yo no sé zapato a cuál de estos me corresponde. Esas de zapato. Ok. Pues bueno, digamos que la clase pasada nosotros veíamos la relación que existe entre estos símbolos, ¿cierto? Y su correspondiente ortográfico. Entonces, pues, en el caso de zapato, para el sistema, digamos, ceseante, usted, pues, va a tener una alveolar, ¿cierto? Zapato. Y lo que les voy a pedir en este caso... La que se parece a la S. Sí, la S, digámosle la S. Para este caso y para este ejercicio, pues sí es necesaria, digamos, la introspección, o sea, que usted juegue con sus articuladores y usted pronuncie la palabra. Si usted pronuncia zapato y usted, digamos, como que... Esto es un consejo también para la imitación, digamos, en otros contextos con otros sonidos más extraños. Pero yo estoy convencido que todos los sonidos del español usted los va a poder clasificar en esta terminología. O sea, porque es que igual, vean, son 5, ¿sí? Tenemos fuerte, ¿cierto? Alveolar, sorda.
Fácil, sencillo, fuerte. Esta velar que está acá, esta es la que se presenta en todas las palabras cuya grafía se presenta con J. ¿Listo? Entonces, todo aquello que se presente con J, digamos, para la variedad de español americano, va a presentar esta fricativa velar sorda que se presenta allí. La fricativa alveolar, pues es la S, no creo que en esta tengamos mayores dudas. Digamos que ¿qué sí pasa? Pues que S, C y Z en español americano son lo mismo, son básicamente este sonido alveolar. Y pues la fricativa palatal, esta se produce en todas las grafías, digamos, de español. No me atrevería a decir que americano, pero sí por lo menos del español, según la propuesta de José Joaquín Montes, de la zona central andina, con las grafías L y Y. ¿Listo? Pues ya, de hecho el único sonido que queda allí como volando es la fricativa dental, y esta pues ya sabemos que es la Z española. Entonces, no sé, digamos que al momento tendría más dudas, o sea, ¿cómo? No, profe. No, listo, listo. Listo. De ahí ya me... Bien, vale. Ahora sí, entonces los 7 minutos, hombre. Ya, empieza a contar el tiempo. Voy a ponerles música, ¿Cómo las porque estas... expectativas? Señor, hola David. ¿No? Vale. Listo, entonces ya está contando el tiempo, ¿no? La diferencia entre las fricativas ceseantes y las fricativas disruptivas. ¿Cuál es la segunda, profe? Se me olvidó. Ya, los subsistemas. Vean, se los voy a poner en la pantalla. Entonces existe el subsistema ceseante y el distinguidor. Básicamente es esto. El ceseo, digamos que es la fusión entre la dental y la alveolar. No fusión porque se cree un nuevo sonido allí en medio, sino porque pierden la posición entre ellas dos. Entonces, todos los sonidos, digamos, en español que tengan, en español americano, que por grafía reconozcamos con Z y con C, como cecina, ¿cierto? No sé, qué más, zorro y etcétera. En el subsistema ceseante, pues se pronuncian todos con alófonos de esta fricativa alveolar. En el distinguidor eso se diferencia y estas dos, pues digamos, se oponen. Y ya, esa es como la mayor diferencia entre los dos subsistemas. Y una preguntita. Señor. ¿Está en el manual de fonética? Espere, no lo escuché. ¿O está, No lo escuché. David, está en el manual? un momento, es que se le corta mucho. Señor. ¿Esto está en el manual de Kelly de fonética o de fonología? En ambos. En el de fonética lo pueden encontrar. De hecho, lo acabamos de leer. Ay, David, usted acabo de llegar. Ah, mentira. Porque sí lo estábamos mirando, vea. Lo estábamos ahí, lo estábamos leyendo. Vea, este es el manual de fonética y ahí usted lo encuentra. En las páginas 22 a 24 están como algunos de los detalles que veíamos. Sin embargo, esto es más general, ¿no? Pues aquí usted ve pues todas las fricativas, ¿no? En cambio, pues ya nos estamos centrando específicamente en las del español. Listo. ¿Qué más? Ya les quedan 4 minutos. Voy a mirar el Jamboard a ver cómo vamos allí. Bien, entonces vemos buenos ejemplos. Exacto, esta es la lógica que venimos trabajando. Pues sí, bueno, en lo que esos 4 minutos voy a ponerles una canción. Pues sí, como para amenizar esto. Aunque si tienen preguntas, es como el momento.
¿Qué ponemos? Escuchemos chicles. ¿Listos? Esto es para nuestros vendedores ambulantes que tanto nos solucionan la vida. Chicles. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. 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 Mi oficio no es ejecutivo, pero le ejecuto bien la cantada del producto. Si hay minutos, venga, cucha, acérquese que le tengo su pucho y un dulcecito pa'l niño, pa' que no vaya a llorar. Mi oficio es inigual, aunque seamos muchos. Mi oficio es muy espacial, ay, ay, aunque el alcalde nos quiera sacar. Aunque me tiren por ser informal. Chicle, cigarrillo, bom, bom, chicle, chicle. 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 Bien, ya les queda como 50 segundos. Tiempo. Bueno, entonces, quiero escucharlos y quiero preguntarles esto. ¿Qué tan sencillo, qué tan difícil resulta crear, digamos, un listado de palabras con una condición específica como la que les planteé? Es decir, se presenta un poco... se presenta como que, ¿cómo fue ese ejercicio para ustedes? ¿Fue sencillo o no? Digamos que sí, obvio, no es un ejercicio muy complejo, pero sí hay algo que en investigación pasa un montón y es que cuando uno necesita encontrar algo, encontrarlo se hace súper difícil. No sé, ¿alguno tuvo líos como para encontrar los contextos y eso? No, listo. Me imagino entonces todo en orden. Pero sí hay una constante que pues sí les voy a compartir. Digamos que este es el primer ejercicio que va a estar orientado a la construcción de un cuestionario, ¿sí? Porque es que nosotros debemos reconocer una cosa y es que lo que estamos, digamos, aprendiendo en este momento, lo ideal es poderlo aplicar. Y para poder aplicar, digamos, ese conocimiento, uno necesita establecer algunas pautas de investigación y en esas pautas metodológicas, por lo menos en el ámbito de la fonética, la fonología, morfología, todo lo que es como lingüística estructural, si usted requiere datos de alguien, de una persona, pues lo más adecuado
es plantear un cuestionario, que es un cuestionario, digamos que es como un conjunto de preguntas, de instrucciones, de actividades, ¿cierto?, que usted va a ejecutar con sus, digamos, colaboradores, con sus participantes en el marco de la investigación. Establecer un cuestionario es muy complejo, pero parte por pequeñas actividades, ¿cierto?, como esa que estábamos haciendo. Garantizar que cada, digamos, fricativa se presente en el listado de palabras que va a leer una persona. Entonces, lo que nuestras personas harán en este momento va a ser lo siguiente. Vamos a tomar uno de los listados ya hechos que están allí, pues que no son todos, o sea, de 24 personas hay 4 listados, 5, 6, ¿cierto? Lo cual, digamos, así no lo manifiesten de viva voz, expresa que sí hay dificultad en la realización de ese ejercicio, en la realización, digamos, de esa condición específica, de que esté a inicio de palabra y que esté en posición intervocálica. Y eso que esa es una condición, digamos, o sea, inicial, ¿sí? Muchas veces se requiere aún más control en las muestras, etcétera, etcétera. Entonces, bien, lo que les voy a pedir ahora es que vamos a acceder a una página que se llama Búcaro. En esta, digamos, todos quienes hablen en este momento van a poder ser grabados de inmediato, y vamos a utilizar, digamos, el listado que propone Paula en primer lugar, y luego vamos a ir como con los otros listados. Entonces, lo que les voy a pedir es que vayan a Búcaro, por favor, graben su listado de palabras pronunciando 2 veces cada palabra. ¿Listo? Van a Búcaro, teniendo su micrófono en Meet silenciado, pueden grabar directamente en Búcaro. Quienes logren la actividad, no se preocupen, no es, digamos, una condición así súper estricta. Obvios para quienes puedan y vayan, digamos, familiarizándose con la recolección de datos. Entonces van a Búcaro, graban su listado de palabras y el link, digamos que, bueno, hay una cosa que no les mostré de Búcaro, que es lo siguiente. Digamos que yo grabo algo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Lo pauso y al darle guardar y compartir, yo puedo copiar aquí este link. Pues este link necesito yo lo envíen por el chat. ¿Listo? Lo envían por acá. Búcaro es para qué? Es, digamos, una grabadora online, una grabadora de audio online, David. Y esa grabadora tiene una característica interesante y es que si estamos en una videollamada, Búcaro graba directamente de la señal que viene, por ejemplo, de otras fuentes. Es decir, si ustedes están grabando en Búcaro en este momento, lo más probable es que estén registrando también mi voz, ¿sí? Eso va a ser útil para unos ejercicios que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a dar, para hacer esa grabación, 3 minutos, ¿sí? Digamos, en esos 3 minutos no voy a hablar, o si no voy a interrumpir su grabación. ¿Listo? Les voy a pedir que envíen, digamos, que reaccionen. Necesito ver, estamos vivos. Que envíen así esta manito. Y es claro. Búcaro, qué pena con usted. Lo que pasa es que he tenido unos problemas horribles de conexión de internet. Sí, no se preocupe. Tranqui. Es muy difícil, la verdad. Sí, es muy difícil. Profe, yo también tengo problemas de internet y no sé de qué palabras está hablando. Ajá, ok. No se preocupen. Vean, si tienen líos con internet, no hay lío. Igual ustedes ya saben cómo la sesión queda grabada. Lo que vamos a hacer, digamos que ustedes que tienen problemas de internet, no se estresen por esto al momento. Lo que le estoy proponiendo, digamos, pues quienes puedan, que nos van a, digamos, a facilitar un material, es que las palabras, ¿cierto?, que se escribieron en el Jamboard, las van a grabar en voz alta, utilizando Búcaro, ¿vale? Y luego nos van a compartir ese link para que todos en conjunto podamos usar, digamos, esos datos. Eso es lo que ocurre, eso es lo que se necesita. Entonces, por ahora, digamos, si no pueden realizar la grabación, no se preocupen. Va a haber alguien que sí lo pueda hacer y con uno nomás que lo logre, vamos a poder trabajar los demás. ¿Listo? Sí, claro.
Pues una cosa, dijiste hace un ratico que íbamos a usar ese de la slide que estabas mostrando hace un momento. Entonces, ¿todos grabamos ese o todos grabamos el listado que hicimos nosotros? Sí, si usted hizo el listado, grabe su propio listado. Exacto. Listo. Listo. Bueno, muchachos, 3 minutos, que de hecho ya se nos va a acabar la sesión y no vamos a lograr hacer. Entonces me voy a callar 3 minutos, ¿listo? Por reloj se los dejo aquí para que graben sus propias palabras. Ya no hablo más. David, creo que tienes tu micrófono encendido. Muchas gracias, compañero. Vale, tiempo. Bien. Bueno, entonces, algunas condiciones, digamos, de lo que acaban de hacer. Primero, deben tener en cuenta que el tipo de habla que acaban de registrar corresponde a habla cuidada. O sea, sí o sí, el hecho de que ustedes mismos hayan hecho las palabras y el hecho de que ustedes estén grabando esas palabras y ese cuestionario y el hecho de que ustedes sepan que eso se va a utilizar en un contexto de fonética está afectando su voz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahorita estaba escuchando, creo que era el de Cristian, el búcaro de Cristian, y se escucha un proceso que se denomina hiperarticulación y es como ese cuidado, ¿no? Entonces, cuando un hablante es, digamos, muy cuidado en su forma, en su expresión, pues esto da cuenta de un tipo de habla específico. Entonces, digamos que estas también son algunos elementos que se deben considerar al momento de hacer análisis con estos datos. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo, digamos que William, con permiso, tomo su link, lo reproduzco para todos. Consonantes fricativas. Consonante fricativa labiodental sorda,
foca, tráfico. Listo. Entonces, bueno, digamos que ahí tenemos como con mucha especificidad todo lo que ocurre. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a descargar ese audio así muy rápidamente. Y yo necesito, digamos, verlo, que esté aquí en descargas. Dice Bucaru 14. Lo abro yo desde Prat. Y digamos que lo único que deseo mostrarles es, espero se pueda ver bien. Read from file. Ah, bueno, todas estas son un taller de Prat, no, para las próximas guías que vienen. Y ese taller lo vamos a hacer pronto. Rayos, esto colapsó. No sé, ¿me escuchan? Creo que... Sí, se escucha. Sí, gracias. Sí, profe, lo escuchamos. Gracias, gracias. Qué pena, es que esto sí está molestando también. Ok, open read from file. Descargas. Bucaru. Listo, entonces ya tenemos su voz en Prat, ¿cierto? Digamos que no es el ideal así de grabación, ¿sí? Pero digamos que sí es muy real, porque es que Bucaru está presentando la voz que nosotros estamos escuchando en el contexto de comunicación actual. Entonces, bueno, vamos a escuchar todo esto. Consonante fricativa labiodental sorda, foca. Su ejemplo, foca. Listo. Entonces, se acordarán de lo siguiente. Las fricativas, específicamente esta que nos acaban de anticipar, ¿cierto? Es una fricativa labiodental. La escuchan ustedes allí, la ven. Foca. Listo. Si yo, digamos, reduzco esto a los valores que viene por defecto del programa, a los estándares otra vez, y le doy OK, se van a dar cuenta que se pierde el lugar, digamos, en el que ocurre esa fricativa. En el espectrograma como que no aparece tan claro, vean. ¿Sí? Entonces yo necesito sí o sí, digamos, ampliar esto un poquito, por lo menos 8000 hercios, vamos a ponerlo a 10000. Y allí ya ustedes pueden ver, digamos, esta estructura de manchón. No sé, les pregunto, si es claro, digamos, la diferencia entre los manchones y otras regiones, que no son así como completamente turbias. Por ejemplo, esto que encuentran aquí al lado, ustedes ven que tiene una estructura un poco más estable, se ven estrías, ¿sí? Es decir, esto de aquí se entiende como manchón. Si me acerco de pronto un poquito. Ahí, ocultar. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos nuestro primer... Y es las que parecen rayas, ¿cierto? ¿Estas? Que parecen, sí, esas que son. Eso, a estas yo me estaba refiriendo como estrías, tiene razón usted, llamémoslas rayas. Digamos que estas estrías son las que están representando, digamos, la vibración de cuerdas vocales. O sea, esta estructura se da así porque la vibración implica un periodo de cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, y eso lo que crea son como esos pequeños surquitos ahí en los que se pierde cierta intensidad, se pierde un poco de amplitud. Y entonces ese ciclo constante hace que estas estructuras de sonidos sonoros presenten, y especialmente de vocales, las vocales son las que se presentan más así que cualquier otro sonido. Entonces eso es lo que usted está reconociendo. Por eso digamos que es importante empezar a familiarizarse con la estructura de manchón para las fricativas, que digamos que eso va a ser muy fácil para nosotros ver esos manchones, y estas estructuras que usted reconoce como de rayitas o de estrías, ¿cierto? Con barra de sonoridad abajo a las frecuencias más bajas, esto es una vocal. ¿Listo? Entonces esto sabemos que es foca. Vean aquí incluso se ve una consonante oclusiva súper cuidada. Vean que esto va a sonar como... Entonces foca. Foca. Vean qué pasa y si se afecta o no se afecta el hecho de que esté en posición intervocálica. Tráfico. Tráfico. Bueno, también depende el tipo de habla, ¿no? Pero entonces aquí, ¿dónde está la fricativa? Y esto es lo que quería que miráramos. A veces, por el contexto, esa estructura de manchón se va a perder, ¿sí? Entonces, digamos que si yo no encuentro bien la fricativa, yo puedo seguir jugando con esto. Puedo decirle que se vaya incluso hasta los 20.000 hercios. No, 200.000 ya es
exagerar, aplicar. Tráfico. Bueno, digamos que en este caso no nos presenta así como mucha información útil, la verdad. Pero bueno, ustedes van a ir conmigo. Entonces yo sé que esta es la primera sílaba, tra. Ay, no, ni siquiera. Uy, vea que usted está aquí presentando una epéntesis vocálica de lo más linda del mundo. Esto se llama esbarabasis, pero bueno, vamos a la F. Tra. Vean, aquí es más fácil incluso reconocerlo en el oscilograma que en el espectrograma. Entonces, pues bueno, esos dos contextos tenían digamos, esa función. No alcanzamos a revisar el resto de consonantes hoy. No se preocupen, va a haber tiempo para todo ello. Hay tiempo para todo ello. Pero vean cómo aquí ya empieza a ser necesario, si nosotros queremos ahondar en el uso de este programa, empezar a articular ambos esquemas. Vean, esta sí es la F. La consonante alveolar. Perdón, la dental. Pero vean cómo cambia, digamos, su representación, ¿no? O sea, fue mucho más sencillo encontrarla aquí, porque sabemos que estaba a inicio de palabras, que aquí. ¿Listo? Bueno, y de ahí en adelante nosotros vamos a empezar a ver algunas otras características acústicas. Por hoy no los ocuparé más. Muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana, sí. Oigan, es más, para la próxima semana les voy a recomendar, no, les voy a pedir. Oiga, profe, una preguntita. Señor. Y bueno, yo sé que soy muy cansón preguntándole pendejadas, pero de pronto me imagino que en los siguientes trabajos tendremos que usar Audacity y Pratt para la clasificación de estos sonidos aseantes y distinguidores. Sí. Entonces, me imagino que puede hacer un recorderis de pronto de los usos de Pratt para poder maniobrar con más facilidad el programa en algún momento. Vale, sí, cuente con ello. Cuente con ello. La idea es, la idea es, digamos que yo en este curso no parto de la base de ya ustedes tuvieron clase conmigo, porque no, ¿cierto? Yo no sé cuál ha sido el recorrido de su formación, si les enseñaron a usar Pratt, si no. Entonces sí, claro, yo digamos que esa es también parte de mi misión, ¿no? Capacitarlos en el uso de esos programas. Entonces sí, claro, cuente con ello, David y compañeros. Venga, lo que les voy a pedir para la próxima semana es este capítulo, es el capítulo número 5. Tiene que ver con los principales procesos fonológicos del español, ¿listo? Entonces, este capítulo, ustedes saben que yo soy bastante laxo, digamos, en estos procesos, porque yo confío que ustedes son los que toman la batuta de este asunto. El asunto es que ese capítulo 5 no se va a trabajar, digamos, la próxima semana específica, sino que se va a ir incluyendo en todas las sesiones de aquí en adelante, ¿sí? Porque vamos a ver viendo procesos fonológicos a la par. Entonces, bueno, ya saben, capítulo 5 del libro de los sonidos del español, los dejo porque ya empieza la otra videollamada con el otro curso. Dejo de grabar